Bueno, les decía que queríamos tener la opinión, el balance, el análisis de este tiempo en particular con el que estamos cerrando este 2023. Y yo particularmente le he pedido a quien es otro muy querido y respetado amigo, su mirada. Ya nos dejó hace muy poco su impronta sobre esto, pero queríamos tener su mirada, su visión, ahora que terminamos el año. Y muy particularmente le pedí a Alfredo Freddy Petrón, que es mi querido amigo de siempre. Le digo, Freddy, ¿cuál es tu mirada sobre, tu opinión, muy particularmente sobre la figura del presidente Javier Milei? Y es más que interesante la reflexión que nos deja Freddy Petrón sobre la figura presidencial y la vamos a compartir con ustedes. Esto es lo que dice Freddy Petrón sobre la figura del presidente Javier Milei. Hola Daniel, muchas gracias por invitarme a tu programa a charlar. ¿Qué te parece si hoy hablamos sobre una nueva forma de hacer política, pero en serio? Viste que fue una frase bastante trillada, sobre todo por políticos jóvenes, desde hace unos años, que se presentaban como que eran nuevos actores y que querían participar de la política de una manera distinta. Después, cuando tuvieron la oportunidad, la verdad que fueron más conservadores que muchos de los que conocimos. Pero hay un actor que desde hace 2 años viene practicando una nueva forma de hacer política en serio. Y no surgió porque fue o es un iluminado, sino porque detectó en la sociedad los cambios suficientes que ameritaban la posibilidad de poder comunicar política de una manera distinta. Y voy a hablar de Javier Milei, nuestro actual presidente. Hace 2 años, la verdad que solamente era considerado como un panelista económico que participaba de distintos programas políticos o de interés y nada más, pero hoy a la distancia de ese tiempo vemos que en realidad fue un lector de la oportunidad y un político decidido a aplicar sus convicciones en el momento oportuno, y que ese momento estaba llegando en esos días. No claudicó en ningún momento de su intención y lo hizo, como te decía, con mucha convicción. Y yo creo que eso es lo valorable y lo que me parece interesante de charlar en esta oportunidad. Fue el único que no solo detectó la voluntad de cambio que tenía la gente ya fruto de un hartazgo, de un cansancio, de la desesperanza, la desilusión de la política, en donde ya desde hace muchos años no le cambiaba su realidad. Entonces, en este caso, Milei, detectando esa oportunidad, trabajó sobre ella, evidentemente la estudió a fondo, tuvo pleno conocimiento de qué es lo que la gente estaba demandando, de qué estaba cansada, y se jugó, porque se jugó a que sus convicciones, que son bastante novedosas para los argentinos, que en el fondo somos muy conservadores en lo político, se jugó a que era el momento de que su liberalismo, como él lo plantea, podía ser sembrado y tal vez formar parte de la solución que quería la gente. Se jugó desde ese primer momento a comunicarlo y evidentemente le fue acertando porque, bueno, hoy ganó la elección y hoy lo tenemos de presidente, pero estamos hablando de un político entonces con estudio de la realidad, con análisis de la realidad, que tiene la apertura mental suficiente como para escuchar, observar, aprender, y que también tiene el coraje necesario como para aplicar sus convicciones y ponerlas en el debate político de la gente y que cada una vea si es lo que realmente está buscando. Mirá, a tal punto estaba con sus convicciones a pleno en cada participación
periodística que tenía, que tuvo que soportar meses de embates muy fuertes de campaña negativa, por ejemplo, con el tema de los trasplantes de órganos, con el tema del voucher educativos, ¿viste? Fueron meses y meses en donde los medios de comunicación más importantes del país, los comunicadores políticos más importantes del país, pensaban que se estaban haciendo un festín con un neófito que no entendía cómo debía hacerse política, sin comprender que tal vez era la nueva forma de hacer política lo que estaba proponiendo Milei. Ser sincero, actuar con coraje y con el convencimiento de que cada vez en la calle estaba recibiendo el apoyo que le daba solidez a sus planteos. Durante estos 2 años también previó el colapso que sufrió el peronismo, cabalgó sobre eso, no dudó en atacarlo y no le tuvo temor a la otra opción del cambio, que era Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio lo despreciaba, como bien recordarás, lo consideraba como un neófito de la política, que no entendía nada, que no sabía cómo hacer las cosas, que no tenía la estructura, que el radicalismo sí la tiene, que bla, bla, bla. Y directamente lo despreció, no tuvo problema Milei con ese desprecio y continuó cabalgando con toda seguridad en su método de campaña. No participó tampoco en las elecciones provinciales, te acuerdas que estaban todas desdobladas, casi todas desdobladas, y sin embargo supo entender el mensaje de la gente que decía, bueno, las elecciones provinciales veo qué hago, en la nacional tengo claro también qué es lo que busco. Y se jugó en eso, no participó en las provinciales, no generó estructura, no puso candidatos, no fue a las provincias o a la inmensa mayoría de las provincias que tenían elecciones, no fue a involucrarse, lo hizo también con el convencimiento de que era lo conveniente. Luego ya en plena campaña, otro hecho que nos llamó mucho la atención a los que observamos la política fue el debate a solas con Massa. Muchos creímos que se había metido Milei en una gran complicación en cómo manejó el debate, porque veíamos a un Massa muy preparado, muy seguro, muy político, y que trataba de desacreditarlo, de mostrarlo como alguien que no estaba preparado para hacerse cargo del país. Y sin embargo, días después, el análisis que hizo la gente sobre el debate fue contrario a lo que muchos pensábamos. O sea, el hartazgo y la voluntad de cambio que tenían los argentinos llegaba a tal punto de que ya no quería políticos preparados, capaces, expertos, comunicadores brillantes. No quería eso, quería un cambio. Y el cambio significaba que querían otras personas, no importa cómo fuesen, cómo actuasen, cómo se vistiesen, cómo se peinasen, sino alguien que demostrase que tiene el coraje suficiente, la voluntad suficiente para hacer las cosas de una manera distinta y que se juegue y que lo haga con solo el apoyo de un electorado, no de un partido, ni de una estructura, ni de un conjunto de otros políticos. Gana la elección Javier Milei y lo vemos conformar un gabinete de expertos y con prestigio. Eso uno puede criticar o no los distintos nombres que forman el gabinete de Milei, pero tenemos que reconocer que nadie se esperaba que conforme un gabinete con esta jerarquía de trayectoria que tiene cada uno de sus integrantes, tanto en el ámbito político como en el privado. Muchos apostaban a que en esa conformación de gabinete comience a dar sus primeros fallos, sus primeros problemas y que lo lleven camino a una presidencia fracasada. Y me parece que ocurrió todo lo contrario, fue otra sorpresa más de este nuevo político al cual algunos despreciaban. En su momento inclusive me pasé por alto lo de la campaña, acordate que apoyó la iniciativa del propio contrincante Massa, que proponía eliminar el impuesto a las ganancias para los salarios más altos, sabiendo que este era un perjuicio para las provincias. Pero los gobernadores en ese momento no dijeron nada, apoyaron la medida porque Massa era su candidato, y hoy
Massa y los gobernadores quedaron expuestos ya en la presidencia de Milei sobre lo egoísta de su propuesta y de su idea en campaña, y que ahora ya siendo Milei presidente pretende que la cambie. Así que bueno, yo creo que hay distintas medidas y acciones que está tomando Milei en su campaña y en ya el ejercicio de su presidencia, que me parece que para muchos van a tener que cambiar la opinión sobre la poca experiencia o la poca preparación o la errónea forma de hacer política del presidente, porque me parece que el que está marcando el ritmo del baile de la política en la Argentina se llama Javier Milei ya desde hace varios meses, y no lo hace por ocurrencia de él solamente, sino porque es un buen lector de lo que la gente está pidiendo y de lo que la gente está queriendo. Así que bueno, veremos cómo acontece su presidencia en estos momentos que son tan neurálgicos en los comienzos de cualquier gestión ejecutiva. Viste que empezó a mandar sus proyectos de ley, su DNU, su paquete de medidas, y vemos también a la vieja política que les reclama el método, la forma de ejecutar su potestad de presidente, como si ellos hubiesen hecho algo distinto a lo que él está haciendo. Obviamente que Milei, también demostrando que es un buen político, está utilizando todas las herramientas constitucionales que le permiten saltear, contrarrestar o enfrentar su minoría parlamentaria dentro de las herramientas que le permite la propia Constitución. Entonces no podemos, sin tener un poquito de grandeza, sin tener un poquito de respeto hacia nuestras propias convicciones, pretender que Milei no ejecute o no lleve a cabo su presidencia de la misma forma que lo haría cualquiera de los otros contrincantes si hubiesen llegado al poder. En minoría, las herramientas que tienen las minorías son el quórum, en el caso del Ejecutivo es el DNU, entonces ya lo lleva al debate de la legislatura, y la legislatura, si tienen minorías dispersas, les cuesta poder conformar una mayoría para enfrentar ese DNU, y va pasando el tiempo. En definitiva, me parece que esta forma de ejecutar los lineamientos de su presidencia también nos están demostrando de que Milei es un hábil político al cual va a haber que tenerlo muy en cuenta, aprender de él y sobre todo tener en claro que la política moderna no la propone un iluminado, sino que está surgiendo de los mismos cambios que está sufriendo la sociedad en estos años de modernización inminentes que tenemos ya encima y que pocos comprenden y que pocos aceptan. Muchas gracias de nuevo, Daniel, te mando un gran abrazo.